Seguimos con Pedro Pablo Fernández conversando y habíamos dejado el tema militar. Fíjate, insistir en una política en la cual hay que profundizar la crisis para que la crisis arrastre el gobierno, yo llegué a pensar que eso tenía sentido, pero dado lo que está ocurriendo y los resultados después de 20 años, pareciera que esa no es la lógica, porque ocurren cosas como lo que está ocurriendo en la economía venezolana de hoy. La dolarización se ha expandido arbitrariamente. El gobierno también se salió del cuento de Aristóbulo. ¿Te acuerdas del cuento de Aristóbulo? Que Sí, 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 sí. si liberamos el dólar nos tumba. Bueno, pues entendió que Aristóbulo estaba equivocado y han dejado, hasta Maduro se lo en estos días diciendo, viva la dolarización. Pero lo cierto es que está pasando algo en la economía que está influyendo, uno lo ve en todos lados. Aparecen negocios de bodegones por doquier, zapaterías, ventas de carros usados a montones, y pareciera, bueno, en todos lados la gente pagando con dólares. Porque además tú compras un carro en dólares y lo vendes en dólares, no pierdes, pero si lo compras en bolívar y lo bajas de bolívar es una dificultad. Entonces algo está ocurriendo allí que hace que eso de profundizar la crisis, las sanciones y empújalo para que se caiga, no fuera 2 más 2. Sobre todo que si tú dices, oye, si tú estás viendo el continente inestable, deberías más bien evitar que tu país caiga en esa inestabilidad y tratar de que la gente, que el país logre una racionalidad, civilidad para resolver tus temas de conflicto por vía electoral, para que la gente regrese, para que haya paz, para que haya progreso, porque si lo espúas, tú no sabes hasta dónde va a llegar eso. Mira, totalmente de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo. Yo creo que desarrollar una política de caernos a trancazos para salir del gobierno y vamos a con sanciones económicas y con crisis y más confrontación, eso nos va a seguir llevando al país por donde lo ha llevado desde hace los últimos 2 años, donde no caminamos hacia adelante, caminamos hacia atrás. Y caminamos hacia atrás pagándolo todos los venezolanos. Nosotros tenemos un gobierno muy malo, un gobierno que ha desarrollado un modelo económico destructivo, que destruye el aparato productivo, que destruye la producción, que destruye el empleo. El gobierno es el causante del drama que estamos viviendo. Si a eso nosotros es imposible que se pueda justificar que frente a esa realidad que estamos padeciendo, la solución sea tráeme sanciones económicas para que el país se hunda todavía más para salir del gobierno. Eso es como que yo esté en un barco que se llama Venezuela y como no me gusta el capitán del barco, yo me voy a ir al fondo del barco a abrirle huecos al barco para que se hunda. Yo no puedo querer que el barco se hunda porque aquí vivo yo, aquí vive mi familia, aquí vivimos los venezolanos. Vivimos gente que nació en esta tierra, que huele a caraotas igual que nosotros, a carne mechada, que somos culturalmente una familia. Si nosotros tenemos que vernos los venezolanos como hormigas de una misma cueva. Yo no puedo ser indiferente frente al sufrimiento de la gente. Hay gente que está sorteando la crisis más o menos bien, gente que tiene familiares afuera que le manda dólares o gente que ya tenía dólares, que bueno, que compren los bodegones, ya no hay escasez y que están bien. Pero hay un montón de gente, Kiko, en este país que tiene un salario, que está pasando necesidades muy fuertes. Yo frente a las sanciones, que no, y eso puede tener el costo político que sea, las sanciones económicas contra la economía venezolana son criminales. Punto. Porque son sanciones que afectan a los venezolanos. Además que son contraproducentes para salir del gobierno. Yo estuve en todos los municipios de la frontera del Táchira. Nosotros nos estamos recorriendo todo el país y yo pude estar ahí en reuniones con gente de la comunidad. ¿Cuál es la gente de la comunidad de esos municipios? Campesinos. Gente que produce leche, que produce carne, que produce, sobre todo productos agrícolas, papas, grandes productores de papas. Bueno, esa gente hace un esfuerzo enorme con todas las dificultades para producir. Y trabaja y le echa pierna, invierte sus poquitos recursos que tienen con la ilusión de que van a sacar esas papas, las van a vender y van a tener como darle de comer a su familia. Bueno, si esa gente no tiene gasolina para sacar sus cosechas, su familia se va a morir de hambre. Yo he conversado con esa gente, yo le he visto la cara. ¿Por qué no hay gasolina en Venezuela? Por culpa del gobierno en primer lugar. Ahora, el gobierno para producir gasolina, Venezuela necesita importar insumos, aditivos para ponerle al petróleo para producir gasolina. ¿Dónde comprábamos nosotros esos insumos? En Estados Unidos. Estados Unidos no le está vendiendo esos insumos a Venezuela para producir gasolina. Si no hay gasolina, ¿quién se afecta? Maduro. No, Maduro es el último venezolano que le va a faltar gasolina en su carro. El productor de papas se va a morir de hambre, él y su familia no va a tener cómo responder y todo el sacrificio que tiene lo está perdiendo porque su cosecha se le está pudriendo porque no tiene cómo sacarla de ahí porque no tiene gasolina. Entonces, Kiko, frente a esos temas, nosotros tenemos que tener una posición nacionalista, no solo porque es nuestro deber moral, nuestro deber político, nuestro deber como gente que nació en esta tierra y está comprometido con los venezolanos, sino que es que además desde el punto de vista práctico.
nosotros sacamos al gobierno destruyendo al país y después no vamos a tener cómo recomponerlo, no vamos a tener gobernabilidad para hacerlo. Por eso nosotros... No puede pasar lo de Macri, que lo sacas, pero puede después pasar lo de regresa. Macri, pero mucho peor, porque yo repito siempre, Macri llegó a una Argentina normal, que tenía problemas económicos, que tenía 40% de inflación, no llegó a lo que tenemos aquí. Si nosotros llegamos, cualquiera que llegue, llega Juan Guaidó a un país destruido, no va a poder con la gobernabilidad de Venezuela, y lo que vamos a ver a Venezuela es metido en una espiral terriblemente destructiva. A lo que más le tenemos que tener miedo a los venezolanos es a la violencia, es al enfrentamiento entre venezolanos, porque Ahora, no sabemos cómo para ¿por eso. qué un sector de la población venezolana, mayoritario, dicen algunos, yo no creo que sea mayoritario en la oposición, pero hay gente que sostiene que hasta mayoría en la oposición, yo no creo que es así porque las encuestas dicen otra cosa, pero bueno, reconociéndole que tienen un peso, insiste en que como tiene una profunda desconfianza por el CNE, porque dice, no, después de lo que ocurrió con la ANC, con lo que pasó ahí, que hasta el Mamati salió corriendo, pues yo no me garantiza la elección, entonces yo prefiero los caminos de la fuerza porque siempre me van a hacer trampa. Pero hay una gente que entonces plantea fractura militar, que unos países vecinos se alíen y nos invadan, que vengan los americanos, que todo eso es muerte, va a generar dolor. Dígame a las Fuerzas Armadas, porque si vienen los americanos o viene un ejército, ¿contra quién va a pelear? Con la Fuerza Armada que tú estás diciendo que se parte y se divide y que te ayude, que es una cosa muy incoherente. Pero hay unos venezolanos que lo dicen públicamente en Twitter por todos lados. Sí, sangre, que vengan, yo no aguanto más. ¿Por qué? Mira, la única cosa que mantiene, es decir, que mantiene este país más o menos tranquilo y no se termina de ir por el precipicio, esto que voy a decir es absolutamente contrario a la línea más radical de la oposición, es la unidad de la Fuerza Armada. Jugar a la fractura de la Fuerza Armada, no tienen ni idea los que plantean eso, cuáles serían las consecuencias para Venezuela. ¿Dónde está Libia? Yo apuesto a la unidad de la Fuerza Armada, una Fuerza Armada que cumpla con su rol constitucional, garante de la Constitución, que defienda la frontera, que no tenga parcialidad política y que cumpla con los fundamentos que están en la Constitución. La Fuerza Armada tiene un papel importantísimo que cumplir y yo apuesto a la unidad de la Fuerza Armada. Jamás voy a apostar a un quiebre de la Fuerza Armada porque sé las consecuencias que eso tiene. Jugamos a la hay líderes políticos que juegan a la aventura y dicen, no, bueno, invitando a la Fuerza Armada a que se fracture. La Fuerza Armada se fracturó en Libia, se fracturó en Siria. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Las consecuencias de eso son terribles. Se fracturó en Centroamérica durante muchos años y vieron guerras civiles espantosas donde el país, lo peor que le puede pasar a Venezuela hoy es irnos por el camino del enfrentamiento de venezolanos contra venezolanos. Aquí tenemos que buscar una salida. La única salida que tenemos es una salida democrática, electoral. La gente que apuesta, que dice yo no puedo votar más, apuesto a la salida violenta, hay dos formas de salir de este gobierno a partir de la fuerza. Una es la Fuerza Armada. Oye, Kiko, 20 años invitando a la Fuerza Armada a que salgan del gobierno, la última fue el 30 de abril en el distribuidor de Altamira. Yo creo que es momento como para que uno diga, mira, la Fuerza Armada no se va a quebrar y no se va a quebrar nunca por ese camino. Lo que ocurre por ese camino es que se consolida más, se amalgama más, se compacta más. Y mientras más amenazas hay de intervención extranjera, y mientras más sanciones económicas, la Fuerza Armada se compacta más, el chavismo se compacta más. En el 2015 el chavismo estaba fragmentado. Toda esta cosa a muerte contra el chavismo lo que hace es compactar las fuerzas que le dan soporte al gobierno. Aquí yo apuesto a una dinámica que podamos, una vez vista la experiencia que hemos tenido en estos años, que iniciemos una nueva etapa. Una nueva etapa donde recompongamos la fuerza electoral de la oposición, donde además revisemos cómo nos fue con la ruta electoral. En el 2015... Tú tenías unos cartelitos que señalaban... Que me hubiera gustado traértelos, porque es que por la ruta electoral es que nosotros fuimos creciendo. Cada vez que nos hemos salido a la ruta electoral perdemos. Te pongo el ejemplo, 2015, 2/3 partes de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó al día siguiente? En 6 meses salimos de Maduro, vamos para la calle sin retorno, calle hasta que Maduro se vaya. Se convocó un plebiscito para desconocer el CNE. La gente acudió masivamente a ese plebiscito, pero después el CNE convocó elecciones y entonces terminaron yendo para las elecciones. Bueno, Kiko, después de haber ganado 2/3 partes de la Asamblea Nacional, con ese proceso de radicalización en la calle, llegamos a la elección de gobernadores y perdimos todas las gobernaciones. ¿Por qué las perdimos? ¿Porque el CNE hizo trampa? No, porque la gente no quería votar. Y la gente no quería votar con razón, la gente estaba absolutamente desmotivada y desilusionada. Pero nosotros perdimos la gobernación, Carlos Ocarí perdió la gobernación de Miranda, porque Baruta, El Hatillo, Chacao y Sucre hubo récord de abstención.
Y siempre en Miranda, el TUI lo gana el gobierno, Barlovento lo gana el gobierno, pero la votación de la oposición en estos municipios es muy fuerte. Si estos municipios no votan, pierdes Miranda. Entonces, ¿por qué se perdió Carabobo? Porque la Valencia, Naguanagua, los sectores del norte de Valencia dejaron de votar y votó el sur de Valencia y se terminó perdiendo las elecciones. Vamos al corte y regresamos con Pedro Pablo Fernández aquí en su programa Kikos. Ya estamos con